Antes de comenzar, debo mencionarte que mucho del contenido en este video puede herir la sensibilidad. Ayer frente a la fábrica McCormick se fusiló a los obreros. Su sangre pide venganza. ¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son rebaños de carnero. Al terror blanco respondemos con terror rojo. Es preferible la muerte que la miseria. Si se fusila a los trabajadores, respondemos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad lo que nos hace gritar: ¡a las armas! Ayer, las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que en los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costosos y se bebía a la salud de los bandidos del orden. Secad vuestras lágrimas los que sufrís. Tened coraje, esclavos, levantaos. Adolf Fischer. El 1 de mayo, más allá de una jornada sin trabajar, de estar en familia, comiendo un asado, mate y algo para beber, nos recuerda la lucha de nuestros mártires. En épocas que reclamar derechos se pagaba con brutal reprimendas, en ocasiones inclusive la vida. El Día de los Trabajadores es la fecha de celebración y conmemoración de los derechos de la clase obrera a nivel casi mundial, ya que en países como Estados Unidos y Canadá es conmemorado el primer lunes de septiembre. Una huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 comenzó esta lucha, cuando un grupo de obreros reclamaba la justa causa de tener 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 de esparcimiento. Todo esto sujeto a excepciones correctamente certificadas. Lo más parecido en leyes a este reclamo que existía hasta el momento hablaba de 14 y 16 horas, pero sí se estaba prohibido superar las 18 horas laborales. De no cumplir, se debía pagar una multa de $25. Aún así, habían excepciones en caso de necesidad. Esta ley había sido resuelta el 17 de octubre de 1884. Los trabajadores reclamaban estos nuevos derechos en la huelga y con la promesa de volver a la huelga de no ser tomado en cuenta su reclamo. En más de una de estas manifestaciones se le ordenó a la policía disolver las concentraciones bajo los métodos que sean necesarios. En más de una ocasión esto terminó con saldo de muertos y heridos. Pero los puntos más altos ocurrieron entre el 1 y el 4 de mayo de 1886 en Chicago, cuando luego de varios días de lucha se convenció al gobernador de asistir y asegurar una jornada de reclamo pacífico entre las fuerzas de la ley y los trabajadores. Pero una bomba lanzada por alguien sobre la policía terminó en masacre. La policía abrió fuego contra los trabajadores entre medio de los heridos por la bomba. La justicia condenó a los 8 obreros principales de la protesta a prisión y a muerte. Esos obreros son hoy conocidos como los mártires de Haymarket, y los acontecimientos como la revuelta de Haymarket o también la llamada masacre de Haymarket. Cuando el periodista Adolf Fischer se enteró del veredicto, rápidamente publicó las líneas: trabajadores, la guerra de clases ha comenzado. Ayer frente a la fábrica McCormick se fusiló a los obreros. Su sangre pide venganza. Entre otras líneas que leímos al comienzo del video, lo cual jugó en su contra y generó su arresto luego, ya que por aquel entonces hasta la misma prensa estaba en contra de los obreros y a favor de la burguesía, tachándolos a los trabajadores de reo, malagradecidos y más tipos de improperios. Días después se comprobaron un montón de irregularidades en aquel juicio que condenó a aquellos obreros. Y como algunas de las consecuencias,
se promulgó la ley que estos reclamaban, y se limpió sus nombres renombrándolos mártires. Samuel Filden, Michael Schwab, Oscar Neve fueron condenados a prisión, y se les condenó a muerte a George Haig, Adolf Fischer, Albert Person, esposo de la mexicana Lucy González Persons, también luchadora de los derechos de los trabajadores. Él no estuvo en el incidente, pero se entregó luego para estar junto a sus compañeros. August Vincenz, Theodor Spies y Louis Ling, el cual, para no ser ejecutado, se quitó la vida en su celda. Hoy podemos disfrutar de nuestro Día de los Trabajadores en familia, pero nunca debemos olvidar a quienes pelearon por nuestros derechos, incluso dando la vida por esos ideales. Este video se retrasó mucho de la fecha, pero no quería quedarme sin hacerlo porque es buena ocasión para recordar todo lo que hoy tenemos, pero no siempre fue así. Incluso hoy hay países en nuestra propia Latinoamérica que están sin poder disfrutar un derecho tan básico como la libertad. Gracias por verme. Espero este video haya aportado para nuestro conocimiento. Si te gustó, da me gusta, suscríbete, comparte, haz algún comentario. Y no olvides dar a la campana para que te avise cuando suba nuevo contenido. Todo lo que quieras compartir o sugerir aporta para mejorar. Nos vemos. Trabajadores, la guerra de clases ha comenzado. Ayer frente a la fábrica. Secad vuestras lágrimas. En épocas que reclamar derechos se pagaba con brutal reprimendas, el Día de los Trabajadores es la fecha de celebración y conmemoración de los derechos de la clase obrera. Una huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 comenzó esta lucha cuando un grupo Una huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 comenzó esta lucha, cuando un grupo de obreros reclamaba la justa causa de tener 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8. Y los acontecimientos como algunas de las consecuencias se promulgó la ley que estos reclamaban y se limpió su... Albert Paetz y Louis Ling y Lucy. Hoy podemos disfrutar de nuestro Día del Trabajador en familia, pero nunca debemos olvidar todo lo que quieras compartir o sugerir. Todo lo que quieras compartir o sugerir